este libro. Hemos visto cuándo se escribió la epístola, más o menos dependiendo del comentarista, puede ser entre el año 64 y 67. Evidentemente se trata de Judas, es la primera palabra que vemos ahí, abriendo la epístola. Judas, medio hermano del Señor Jesucristo. Y luego hemos visto tres cosas fundamentales en el versículo 1 que vienen a representar el fundamento de todo lo demás que va a enseñar Judas. Utiliza las palabras llamados, santificados y guardados, llamados por medio del anuncio del Evangelio, santificados, una vez que una persona recibe a Cristo como Salvador, recibe la justificación, santificado, digamos, posicionalmente, pero luego hemos visto también que hay lo que llamamos en teología santificación progresiva y luego glorificación. Y termina con la palabra guardados, la cual nos habla de seguridad en Cristo, guardados en Cristo. Luego nos da una benedicción, por así decirlo, versículo 2, misericordia y paz, amor, os sean multiplicadas. Y de lleno, Judas nos habla de la primera intención que tenía de escribir, que era de hablarnos de la común salvación que tenía, pero por la urgencia del momento, dice que era necesario cambiar de tema. Vamos a leer los versículos 3 y 4, que es donde nos vamos a centrar hoy y en las siguientes semanas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿veis ahora cómo hace un giro ahí? Dice: me ha sido necesario. Y en este momento Judas vio una urgencia. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, como diciendo, quiero que te acerques, tengo algo sumamente importante que no puedes ignorar, que no debes ignorar. Que contiendas ardientemente por la fe que os ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros respondamos de esta manera, contender ardientemente. Por cierto, cuando habla de contender ardientemente, no piensa que se trata de discutir y pelear, no tiene nada que ver con eso. De eso, el cómo, vamos a verlo un poquito más adelante. Pero el por qué nos lo dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí hacen la descripción de estos hombres. Antes dice algunos hombres, pero luego dice hombres impíos. ¿Qué hacen estos hombres impíos? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a intentar desempaquetar estos versículos 3 y 4, hoy y la semana que viene, porque creo que aquí este es, digamos, el foco principal del que tenemos que prestar atención. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por estas advertencias que hiciste, Señor, hace ya 2000 años. Si eran urgentes, Señor, tener en cuenta esto hace 2000 años, Señor, cuánto más hoy, cuando todo se ha degenerado tantísimo. Tenemos, Señor, aquí una exhortación, una llamada a nuestra atención, urgente. Y, Señor, nos pides que actuemos de una manera determinada. Creo que la fe que hemos recibido, ese conjunto, ese cuerpo de verdades bíblicas que componen la fe cristiana, la doctrina cristiana, Señor, merece la pena luchar por ellas. Y aquí nos dice, Señor, que debemos tener primeramente conocimiento de ellas para poder contender contra la falsedad. Así que, Señor, aquí hay un mensaje no solamente de advertencia, sino también de que debemos estar ocupados, Señor, aprendiendo, conociendo, aplicando esas doctrinas bíblicas a nuestra vida.
pues de lo contrario, Señor, seremos víctimas fáciles para estos engañosos. Ayúdame, Señor, a exponer este primer punto, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y que podamos sellar estas verdades a nuestro corazón, a fin de, Señor, que cuando las cosas vayan retorciéndose aún más, podamos quedar intactos, Señor, de esa corrupción, y cuando vengas tú, Señor, para arrebatarnos al cielo, puedas encontrarnos andando de forma fiel. Todo esto lo pido ahora en Cristo Jesús. Amén. He titulado este mensaje Contendiendo fervientemente por la fe. No podía ser de otra manera. Y Judas quería, como hemos visto en el versículo 3, su primera intención era querer exponer lo que vemos en el versículo 1. Llamados, santificados y guardados. Quería hablarlos de esa común salvación que tenían, pero por la urgencia del momento, por la manera tan rápida como habían entrado los falsos maestros que tenían una apariencia cristiana o apariencia de piedad, ve necesario decir, bueno, tengo que dejar este punto a un lado y centrarme en esto. ¿Y qué es eso? Dice, tengo que escribiros acerca de algo que es urgente. Curiosamente, si miráis conmigo en el versículo 17, ya anteriormente a Judas, tenemos a Jesucristo y a los apóstoles anunciando de que eso llegaría a venir. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Y luego se refiere a ellos otra vez, pero vosotros, amados, tened cuidado de esto, porque van a entrar. Entonces aquí, en el versículo 4 y 5, Judas nos habla de la urgencia, dice, me es necesario escribiros, y notar la palabra que utiliza, exhortándoos. Es interesante ver la manera como Judas quiere llamar nuestra atención. Si me permitís, haré una ilustración. Las ilustraciones parece que se quedan más grabadas que las palabras. Es como si yo estuviera diciendo a Bea, ten cuidado, se va a quemar la sopa, se va a quemar el guiso. Y Bea está y dice, sí, ya, yo sé. Bea, se va a quemar la comida, hoy no vamos a comer. Y dice, sí, digo ya. Bea, que se va a quemar. ¿Entiendes? Más o menos ahí. Y es cuando les agarras de las orejas y dices tú, tienes que hacer algo al respecto, porque si no, hoy no comemos. ¿Entendéis? Es decir, esto es urgente, es decir, lo habéis oído muchas veces. Pero tenemos que prestar especial atención porque ya está. Y está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Sí, Jesús, Pablo, Pedro, Juan y ahora Judas nos advierten de estas cosas. Y nos dice ¿qué nos dice? Dice que habrán hombres, algunos hombres, luego más adelante dice hombres impíos que entrarán encubiertamente. Encubiertamente, la palabra pereus duo, según el diccionario Vine, dice entrar por un lado de forma insinuada, sigilosamente, arrastrándose de forma sigilosa. Ahora, también quiero ilustrar esto. No sé si te has visto alguna vez en un centro comercial, has comprado tus 4 cosas y quieres salir lo más rápidamente posible. Según te vas acercando a la línea, se meten 10 personas delante. Dice, madre mía, si estabas solo y ahora te pones detrás, esperas y notas de que otros compradores empiezan a ponerse alrededor tuyo. Y están así. Bueno, tú te apegas al que tienes delante porque sabes que quiere colarse de alguna manera. Y de este no se va a colar aquí, yo tengo que... Y estás ahí mirando, pasa el 1, pasa el 2, pasa el 3,
solamente pasa el que está delante de ti para pagar y dice, bueno, el siguiente soy yo. Y ves que hay un buen grupo de personas alrededor todavía mirando a ver cómo, y te distraes en un segundo, como diciendo, ahora me toca a mí, y miras y se te ha colado el que tenía delante. Y dices, pero qué cara tiene el tío, ¿eh? Y por no armar un escándalo, te callas, el tío te mira y paga y se marcha. ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo se ha colado? ¿Cómo ha buscado el momento para... Y por mucho cuidado que tuvieses, en un momento de descuido, ¡pum!, se han colocado. Este es el asunto aquí. Judas dice, van a entrar, y si no estás bien preparado, te van a engañar. Ahora, escucha, por mucho que estemos preparados, vigilando, si no sabemos, hermanos, la doctrina, si no la conocemos bien, no vamos a poder distinguir lo falso de lo verdadero. Y hermanos, en los tiempos que corren, me sorprende amargamente ver cómo tantos evangélicos surgen y no tienen ni idea de las doctrinas fundamentales. Tienen mucho conocimiento de actividad, de juerga, de fiesta y de todo tipo de celebración. Hablan de sueños, de experiencias, pero cuando se trata de hablar de doctrinas fundamentales no tienen conocimiento. No me extraña de que tantos estén siendo seducidos a ese tipo de actividad religiosa. No me extraña. Y luego las predicaciones que se hacen son muy superficiales en esos sitios. Más de uno me ha contado aquí, dice, yo hace tiempo iba a un sitio así, y dice, la verdad es que se tiraban 45 minutos cantando y danzando, y luego 10 minutos trayendo un mensaje que era más emotivo que bíblico. Se utilizaba un versículo como trampolín, y luego se dedicaban 10-20 minutos a hablar de historias. Y eran muy bonitas, y dejaba muchas lágrimas ahí corriendo en la mejilla de las personas. Se sentían muy motivados. Pero hermanos, ¿y la palabra? ¿Dónde debe de estar la palabra en esos sitios? ¿Cómo vamos a distinguir lo verdadero de lo falso? Entonces, creo que es importante para nosotros en esta iglesia que miremos con detenimiento este libro, porque es una advertencia a nosotros también. Y no solamente para advertirte, sino para que hagas algo sobre la superficialidad que hay en cuanto al conocimiento bíblico. Entonces, lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a ver en este capítulo, primeramente es la necesidad de contender. ¿Por qué es necesario que nos involucremos? ¿Por qué es importante que hagamos algo para poder luchar contra esa corriente degenerada de enseñanzas que se van a meter? Uno, algunos negarán la suficiencia de la palabra de Dios. Sí, esto es la palabra de Dios, pero es que yo también tengo mis sueños, tengo mis revelaciones, tengo esta persona que es el único que tiene las claves para interpretar la Biblia, o yo creo, algunos dicen, sí, pero también necesitamos nuestras experiencias. Y claro, las experiencias son buenas, pero toda experiencia debe de pasar por el filtro bíblico para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Entonces algunos negarán la suficiencia de la Biblia, de la palabra, algunos pervertirán la doctrina de la gracia y otros negarán la autoridad de Dios. Más adelante, Dios mediante, la semana que viene, vamos a ver el cómo contender. La necesidad de contender, el cómo contender. Y vamos a ver 4 cosas ahí. Os digo esto más que nada para que sepáis por dónde vamos a ir. Debemos contender fervientemente. La palabra ahí fervientemente, en el griego, indica agonía. Agonía. Y hasta el punto de agonizar. Debemos mostrar el carácter de Cristo, es decir, no vamos a luchar en la carne, ya sabes cómo funciona eso, a grito pelado, yo tengo razón y te voy a machacar hasta que tú te rindas. No. El cómo, mostrando el carácter de Cristo, es muy importante. Recuerda que representamos a Cristo, somos embajadores
de Jesucristo. El embajador no solamente tiene un mensaje que decir, sino un carácter que representa su nación. Luego también debemos entender la naturaleza de nuestra guerra. No es contra sangre y carne. Aunque venga estos ataques de parte de personas, tenemos que saber quién está realmente detrás. Y cuarto, debemos utilizar las armas puestas a nuestra disposición. El hecho de que sepamos cuáles son no nos va a ayudar. Tenemos que saber utilizarlas. Entonces vamos al primer punto, la necesidad. ¿Estás tomando nota? Mira, para muchos, este mensaje te va a captar tu atención durante 20 o 30 minutos. Vas a ir a la casa y se te va a olvidar por completo. No es precisamente la atención, la respuesta que yo quisiera. Vea, se te está quemando el asado. Vea, se te está quemando el asado. ¡Muévete! Sé que no lo hemos ensayado, pero muchas veces respondemos así. Ajá. Otra cosa más. No, es urgente, hermanos, debemos entender que debemos hacer algo al respecto. Bueno, ¿por qué es importante contender? Toma nota. Algunos negarán la suficiencia de las Escrituras. Quiero que veas el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué van a hacer, hermanos? Estos hombres son impíos. Y en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que, toma nota, que ha sido, esto es lo que quiero destacar en este punto, que ha sido una vez dada a los santos. Que una vez fue dada a los santos. Si miras la construcción en griego, es más interesante y donde sacamos el punto que quiero destacar. Cuando habla de una vez fue dada a los santos, es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No van a venir luego nuevas revelaciones. Fue dada, fue sellada, y esa es la que tenemos a la que tenemos que agarrarnos. Porque vendrán personas que dirán, sí, claro que fue dada, y nosotros lo aceptamos, pero es que nosotros hemos tenido nuevas revelaciones. Uno de ellos fue, por ejemplo, José Smith. No sé si conocéis quién fue este hombre, el fundador de los mormones. Sí, tenemos la Biblia, pero luego él recibió las tablas del cielo, del ángel Moroni, recibiendo el tercer testamento. Y no tenemos que ir tan lejos. Tenemos hoy evangélicos que dicen, sí, esta es la palabra de Dios, pero es que yo he recibido una nueva revelación, o yo he recibido un sueño. Y ponen tanto énfasis en los sueños, hermanos, que llegan al punto de ignorar la palabra de Dios. Piensan que aunque estén ignorando, aunque no estén yendo a la iglesia, aunque no estén leyendo la Biblia, pero como tuvieron un sueño, se creen que están aprobados por Dios y que Dios les está comunicando cosas. Hermano, ¿qué debemos hacer ante esto? Si ha sido una vez dada, es decir, en su totalidad, debemos conocerla. ¿Cuántos de nosotros esta mañana podría decir, yo podría explicarte la doctrina sobre la seguridad de la salvación? Yo podría explicarte cómo se consigue la salvación. Yo podría explicarte lo que es la santificación. Yo creo que podría distinguir bien lo que es la doctrina de Dios, o la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo. O yo sé explicarte la doctrina sobre el perdón, o sobre el diablo, ¿no? Demonología.
Podía explicarte cuál es la función de la iglesia, podía explicarte la doctrina de la iglesia local. ¿Cuántos de nosotros podríamos por lo menos dar una ligera explicación? ¿Cuál es la razón por la que tenemos este lugar aquí abierto? Porque algunos no tienen claro eso. Escucho muchas veces que las personas que dicen, pues yo no saco nada de ahí, entonces no voy más. Pero ¿has entendido el propósito de la iglesia? Hay muchas doctrinas que deben de estar bien claras en nuestra mente, porque si no las tenemos claras, va a venir alguien con una gran sonrisa y con mucha atracción de personalidad que te va a absorber y poco después va a decir, es que me gusta más lo que me dice este. Hermanos, está ocurriendo constantemente hoy. Lo que ha traído el COVID, déjame que os hable un poquito de los últimos 2 años, ha probado la fe de muchos cristianos hasta el punto de que muchos ya ni siquiera van a la iglesia. Y cuando les llamas a reunirse a Zoom, porque tienen que mantener las distancias, el hermano Timoteo me decía, el pastor allí, Joel, en Luxemburgo, tiene la impresión de que está predicando una iglesia de fantasmas. Es decir, no ves la cara, no ves nada. Está ahí abierta la pantalla y no sabes si están durmiendo, si están en el baño. Y cuando vuelves a abrir la iglesia otra vez, es como que, pero aquí estábamos tan bien, porque yo podía estar escuchando con mi pijama en mi cama. Estas cosas están ocurriendo. Y cuando llamas a los cristianos a ponerse otra vez activos en el ministerio, dicen, pues yo creo que sería mucho mejor ese sistema que teníamos de vídeo. Hermanos, hay todo tipo de cosas que Satanás está introduciendo de forma sigilosa y muchos ni siquiera se están dando cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Quiero que veáis conmigo un paralelo a esta palabra, la fe, porque cuando vemos esa palabra, la fe, no está hablando de que tenemos fe, que creemos, no está hablando de unas verdades que se llamaban la fe, el conjunto de verdades bíblicas que componían la fe cristiana. En Efesios, si venís conmigo un momentito a Efesios, capítulo 13, ahí nos da todo el plan que debemos seguir. En el capítulo 4, versículo 13, perdón. Mira lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 4. En el versículo 13 utiliza esta palabra fe y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No está hablando de que todos tengamos la misma capacidad de creer, sino la misma capacidad de distinguir o conocer las verdades bíblicas. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes cuál es la voluntad para cada una de las personas que están aquí esta mañana? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que Dios quiere? Conformarnos más y más y más y más y más y más y más a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué hace un niño de 2 o 3 años? ¿Qué hace Rebequita? Si se deja, si tiene las hormonas un poco levantadas, le dices algo que no le gusta, se deja llevar por las hormonas. Dirás, es que es una niña. Hay adultos que hacen lo mismo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento doctrinal, por estratagema. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Métodos. Methodia, es la palabra en griego. Por estratagema de hombres que para engañar, ¿cómo hacen para engañar? Emplean con astucia artimañas del error. ¿Cómo vamos a distinguir la doctrina verdadera, o mejor dicho, la doctrina falsa, si no conocemos la verdadera? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra la fe
aparece en el versículo 13, luego en el versículo 15 aparece con la palabra la verdad, y luego en el versículo 17 al 21 nos dice qué es lo que tenemos que hacer con esa verdad. Entonces la revelación, hermanos, que hemos recibido no tiene lugar ya para más crecimiento. Dirás, pastor, yo no he visto a nadie que venga diciendo que tiene más revelación. Hoy en día, incluso los cristianos bien intencionados dicen, yo ayer recibí una revelación. No, bíblicamente sería iluminación. ¿Ok? Porque si fuese revelación, está recibiendo algo nuevo que no estaba ya escrito. Y tenemos esa confusión de términos. Y entran de una manera sigilosa. Hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo que no había rehuido proclamar todo el consejo de Dios. Hechos 20-27. No les había rehuido, es decir, estuvo allí, hermanos, durante un periodo de tiempo y estuvo ahí dando materia prima bíblica. Todo el consejo de Dios. Pedro, escribiendo que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en 2 de Pedro 1:3 dice, no nos han sido dadas por su divino poder. Todo el consejo de Dios, hermanos. Esto, en pocas palabras, esto ya está completo. ¿Amén? Amén. Está completo. Pero vendrán algunos que te dirán, no, hay más. Dios no se ha callado, Dios sigue hablando hoy. Por supuesto que sí, lo hace a través de la palabra. Amén. No, pero es que quiere que conozcamos algo nuevo. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, un poquito preparado o enteramente preparado. Esto es esencial, hermanos. Algunos negarán la suficiencia de las escrituras, pero también, tomando nota de la segunda cosa, algunos pervertirán la doctrina de la gracia. Quiero que vengas otra vez conmigo a Judas, versículo 4. Y esto es muy importante porque lo hemos visto también, lo estamos viendo también hoy en día. Versículo 4 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, nota, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dirás, pastor, ¿qué significa eso? Mira, hermanos, no tienes que ir a la Biblia para verlo, lo puedes ver hoy en día. Pero evangélicos que dicen, yo he sido salvo por la gracia de Dios, yo ya no estoy bajo la ley, por lo tanto, no tengo, y soy libre en Cristo para hacer lo que me dé la gana. ¿Amén? No. Yo no sé si tú te has encontrado con personas así. O lo llevan al otro extremo. Yo ahora soy salvo, pero necesito leyes de Moisés para completar mi salvación, obras. ¿Amén? No. Es decir, Satanás no le importa lo que va a utilizar. Él va a los extremos y no le importa lo que creamos mientras que no sea la verdad. ¿Quién cree que Satanás odia la religión? No. Él es inventor de la religión. Él no le importa lo que creas, como digo, mientras que no sea la verdad. Él es padre de mentira desde el principio y miente muy bien. Y a no ser que nos pongamos las gafas bíblicas, no vamos a saber por dónde viene. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Quiero que comparemos esto con algunos versículos. Esto Pablo lo ha tratado ya con algunos. Escribió a la iglesia de Roma. Mira, vení conmigo a Romanos 6:1. Cuando Pablo habla de la gracia de Dios, de que no es por obra sino por gracia, algunos llegaron a esta conclusión. Y Pablo responde a esa posible conclusión. Dice, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Para qué?
para que la gracia abunde. Si somos salvos por la gracia, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Y cuanto más haga lo que me da la gana, más peque, más gracia voy a recibir. Ya está, arreglado. Entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos vivir como nos dé la gana. Y para rematarlo te dicen, yo es que soy libre en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Significa libre para seguir pecando? ¿O significa que hemos sido liberados del diablo, el antiguo amo al que le pertenecíamos? Hemos sido liberados también de la condenación, de la muerte, y que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos da capacidad para poder responder de otra manera. Antes no la teníamos. Pero como confunden estas cosas, utilizan una jerga bíblica solo para apoyar su forma de ver las cosas. Y Pablo responde a esto: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este tipo de personas dicen, si ya no estamos bajo la ley y tenemos libertad en Cristo, entonces no me vengas con reglas. Y luego, claro, tienes el otro extremo. El otro extremo le vemos en Gálatas capítulo 1. Venid conmigo a Gálatas capítulo 1. Pablo también tuvo que tratar este extremo en su día. El otro extremo dice que sí, somos salvos por la gracia. Y por cierto, aquí hay muchos evangélicos en esta idea. Somos salvos por la gracia, pero necesitas cumplir con todos estos mandamientos si es que quieres llegar al cielo. Porque si no los cumples, si pecas en alguna de estas áreas, perderás tu salvación. ¿Cuántos de vosotros habéis conocido personas que opinan así? Yo un montón. Salvación por gracia, pero se mantiene por... Algunos dicen salvación por obras. Otros dicen salvación por gracia, pero se mantiene con obras. Hermanos, la salvación es tanto para conseguirla como para retenerla por pura gracia. Toda ella es por gracia. Pero mira lo que Pablo tuvo que escribir. Y por cierto, Pedro, que luego advierte de las malas enseñanzas, estaba en este grupo. Pedro. Recuerda que en segunda de Pedro él advierte sobre los falsos maestros. Pero es que han entrado delante de sus narices y dice así. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Tú crees que Pedro puede estar involucrado en esto? Mira el capítulo 2. Pablo tiene que confrontarle cara a cara. Y Pablo aclara que dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de lo que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué evangelio era este que estaba pervertido? Gracia y obras. Allí entraron algunos judaizantes y dijeron, sí, Cristo, amén. Punto 1. Pero también Moisés. Es decir, tienes que cumplir no solamente con las leyes, sino también tienes que cumplir con las tradiciones. Y si no implementas esto, no vas a conseguir esa salvación. Ya está. Mete ahí la zarpa el diablo. ¿Y sabes lo que está haciendo Pedro? Bueno, vale, no pasa nada. Y en el capítulo 2 Pablo tiene que decir, Pedro, ¿qué está pasando? Pedro, esto no es así y así como nos lo dio el Señor. Sí. Entonces, ¿por qué tú estás cediendo? Y cuando vienen estos judíos, tú les sigues el juego. Cuando se marchan, le sigues el juego al otro grupo. Dice, no. Hay que ser firme en estas cosas. Fíjate, hasta el mismo Pedro había sido arrastrado por esto. Otras personas te dirán, Dios es demasiado amoroso. Su gracia es demasiado maravillosa para condenarnos. Nosotros creemos en Dios y con eso basta. Y si vivimos así porque Dios nos ha hecho así.
Si vivimos así, es porque Dios nos ha hecho así. ¿Quién dice eso hoy en día? ¿No tenemos ahí un buen grupo de personas que dicen, yo no puedo remediar mi pecado, Dios me ha hecho así? Yo no puedo remediar esta inclinación, es que Dios me ha hecho así. No. Y si no sabemos, hermanos, distinguir, vamos a caer en esas trampas. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar personas que negarán la suficiencia total de las Escrituras. Vamos a ver personas que pervertirán la doctrina de la gracia. Y no me da mucho más tiempo, así que voy a dar un tercero la semana que viene y remataré este punto. Algunos también negarán la autoridad de Dios. Volviendo otra vez a Judas, quiero que os centréis en el versículo 4, la última parte, donde dice que convertirán en libertinaje la gracia de nuestro Dios y, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vaya. Es muy importante que veáis, hermanos, que esa palabra Señor en el griego viene de la palabra, hermano Clay, ¿cuál es la palabra? Kurios. Lo ha dado bastante claro en otros mensajes que él ha dado. Está relacionado con la palabra supremacía. Significa supremo en autoridad. Y una de las formas, hermanos, como la gente menosprecia al Señor y de Cristo es que menosprecian su palabra. ¿Cómo? Es que yo estuve en un sínodo, estuve en una convención, estuve en un concilio, el Papa dijo, el obispo dijo, el ministro dijo, mi pastor dijo. Ah, pues si lo han dicho ellos, entonces será así. Hermanos, ¿sabes cuánto ocurre eso hoy en día? Así. ¿Sabes cuál sería mi mayor felicidad? Que estuvierais anotando esto, que lo evaluaseis y que si vieses algún error en lo que he dicho, luego me digas, pastor, me gustaría tocar este tema con usted. He observado que quizá usted aquí está equivocado. Sería para mí una delicia. Pero muchas veces, hermanos, no ocurre así. Lo tragamos, sin más. Y de eso tenemos que... Porque yo, hermano, puedo engañaros. No lo voy a hacer, no es mi intención, ni mucho menos, pero lo puedo hacer. Y si tú no tienes la Biblia delante, escudriñándola, comparando estas cosas, va a ser muy fácil de que otra persona suba al púlpito y te meta gato por liebre. Así de sencillo. Muy fácil. Entonces, quizás reconozcan la autoridad de Dios, pero dicen, no, Jesucristo no. Y a eso tenemos que responder de la manera siguiente. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Podamos responder con Efesios 1, 20, 21, donde dice, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este cielo, en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es Señor. Hermano, ¿merece la pena luchar por estas cosas? Porque para algunos no. Pero aquí Judas nos está diciendo, mira, esto es demasiado valioso para que nosotros no hagamos nada con el engaño. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué está pasando? Pues algunos niegan la suficiencia plenaria de la palabra de Dios. Otros pervienten la doctrina de la gracia. Otros niegan la autoridad de Dios y de Jesús. Y la semana que viene, hermanos, vamos a mirar el cómo. El cómo.
¿Cómo? Porque ahora mismo yo te diría, hermanos, ahora tenemos que hacer todos un palo bien gordo, y todo aquel que rehúse, que veamos que mete, vamos a dar un buen palo. O vamos a discutir. No, porque no tengo razón. Ay, déjame que termine con esto. Cuando yo era joven y lo sabía todo, recién convertido, mucho celo, más celo que cerebro, estaba en mi oficina, era una oficina más o menos de este tamaño. Habían 5 mesas, 5 departamentos distintos, y a mí me gustaba cuando entraba alguien, pues hablarles de Cristo. Había una especie de mostrador para atenderles, y todos los días mi meta era hablarles a alguien de Cristo. Yo tengo que decirles esto. Y era un buen macho ibérico. ¿Sabes lo que significa? Me gustaba discutir. Me gustaba defender la razón. Y todos los días me ponía ahí, y yo me iba a casa diciendo, hoy he testificado. Un día me viene la persona que me habló a mí de Cristo, que era mucho más maduro, entró en la oficina, me vio allí casi agarrándonos de la solapa con otro compañero, y me dice, me mira, y me dice, como los caballos, ¡so! ¿No? ¡So carne! Me dijo. Como cuando quieres parar a un burro, ¡para! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y luego me dice, ¿qué dije? ¿Por qué has hecho eso? Y dice, yo estaba testificando. Y dice, ¿de quién estabas testificando? Hermano, la palabra y el método deben de estar unidos. Luego me explicó, dije yo, sí, he estado testificando con un carácter carnal. Y tuve que venir al Señor y decir, Señor, es importante defender la palabra, pero es tan importante defenderla con tu carácter, con un carácter cristiano. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. ¿Es importante esto? Yo creo que sí. Y vuelvo a anunciar, hacer propaganda de seminario de crecimiento cristiano. Es esencial, es la espina dorsal, hermano, de lo que nosotros representamos como cristianos. Es importante participar en la escuela dominical, lo que estamos viendo ahora, preparando una generación santa, buscar los fundamentos bíblicos, enseñarlos en casa, absolutamente esencial. Me gustó mucho cómo empezó el mensaje, hermano Clay, dice, precisamente por no seguir estos métodos, dice, hoy en día muchas personas han pagado un precio muy alto. Es importante volver a los fundamentos. Volver a esos fundamentos no es ser legalista, es ser bíblico. ¿Amén? Amén. Así que hermanos, pongamos manos en la obra. ¿Sabe lo que es esto? Hay que remangarse las mangas para trabajar. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, tantas veces, Señor, hemos descuidado estas cosas. Y cuando se ha presentado el momento de batallar en el Espíritu, Señor, por no conocer los fundamentos nos hemos callado. En otras ocasiones ha habido tantas cosas que han tomado prioridad: el trabajo, la familia, los amigos, las responsabilidades, que ni siquiera hemos dedicado tiempo de calidad para conocer tu palabra y sobre todo para conocer las doctrinas bíblicas que deben de distinguirnos como cristianos. Hemos sido negligentes, Señor. Pero el cocido, como decía antes en la ilustración, se está quemando. Y si no hacemos algo pronto, Señor, vamos a pagar consecuencias que ni siquiera esperábamos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, a estar dispuestos, Señor, a aprender esas doctrinas como nunca lo hemos hecho antes, de asegurarnos, de afianzarnos en ellas, Señor, de trabajar en ello de tal manera, Señor, que ahora lo vivamos, de manera que cuando se presenta la moneda falsa seamos capaces de distinguirla
y seamos capaces de guiarlos a la verdad con un espíritu y con unas armas adecuadas. Así que, Señor, ayúdanos a prestar cuidadosa atención a esta advertencia que nos está dando Judas. Yo quisiera ver, Señor, que todos los hermanos de esta iglesia, como pastor, tengo este deseo de que se dejen, Señor, influenciar por estas enseñanzas. No porque las digo yo, sino porque las ven en la palabra de Dios. De lo contrario, Señor, será muy fácil que Satanás, Señor, que está rondando esas vidas, devore y haga mucho destrozo en la vida de las personas. Oh Señor mío, más que nunca vemos que tu venida está cerca. Por lo tanto, más que nunca deberíamos, con mucho más celo que nunca, no dejar de congregarnos, no dejar de estimularnos, no dejar de animarnos para estar involucrados en buenas obras, en los ministerios que la Iglesia necesita fomentar. Ayúdanos, Señor, para no ser niños que dependan siempre de la leche, como vemos en Hebreos 5, sino que practicando estas cosas lleguemos a tener discernimiento, comprensión, y esto nos lleve a tomar las decisiones correctas, de manera que el diablo no pueda sacar ventaja. Por favor, Señor, obra en nuestras vidas. Como nunca lo has hecho, hazlo ahora. Hazlo en mí, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay.